Off. Y de Uber nos vamos a la reglamentación del aborto. Está con nosotros aquí Juan Esteban Montero, asesor jurídico y fiscal de la Universidad Católica, y que en vez de tener un febrero descansado, le tocó un febrero movido. Bastante movido. ¿Cómo estáis, José? Bien, bien. Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? La Universidad Católica pide declarar ilegal el reglamento de la objeción de conciencia. Explícanos cuál es la fundamentación de esto. A ver, como es bien sabido usted, el año pasado salió la ley 21.030 que regula la despenalización del aborto en 3 causales. Y esta ley, tal como lo señalé, señala las 3 causales en las cuales el aborto deja de ser un delito, pero a la vez regula un derecho que se llama el derecho de objeción de conciencia. Una vez que este tema ya era ley, pasó por el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional le agregó la objeción de conciencia institucional. Es decir, hoy día la ley está compuesta por 3 tipos de objeciones de conciencia. La del médico, la del equipo médico, que forma parte del pabellón donde eventualmente se practique la prestación, y la objeción de conciencia institucional. La misma ley establece una sola limitación, que es que esta objeción de conciencia no se va a poder ejercer en casos de urgencia cuando existe riesgo para el paciente. Pues bien, en el proceso de implementación de todo esto, el MinSal empezó a regular y a establecer los distintos reglamentos, protocolos, decretos, para regular en forma pormenorizada cada uno de estos derechos, es decir, el tema de la objeción de conciencia, el acompañamiento, cómo va a ser todo el tema práctico de cuando se produzcan este tipo de situaciones que deriven en estas prestaciones. Y en concreto existe una resolución, que es la resolución 61, que es una resolución exenta. Es importante señalarlo porque está exenta del trámite de toma de razón. Hubo reglamentos que pasaron por Contraloría, este no era necesario que pasara. Y este protocolo, que es el protocolo de objeción de conciencia, estableció ciertas exigencias, barreras y limitaciones que a nuestro juicio van más allá de la ley. Y en razón de eso nosotros presentamos el recurso de protección, porque creemos que está limitando el derecho que ya nos dio la ley en su esencia. O sea, lo que ustedes dicen es que, a ver, la Universidad Católica tiene un convenio, como para poner en contexto, es cierto, desde el 2003 con el Servicio Metropolitano Sur-Oriente. Tal cual. Y en virtud de este reglamento, lo que ustedes plantean es que se le estaría impidiendo restarse en estos servicios de practicar abortos en las 3 causales. Dicho de otra manera, se nos está impidiendo por vía del reglamento objetar conciencia por el hecho de tener este convenio. Ahora, en circunstancias que nosotros consideramos que es un derecho que está otorgado por la ley, y aquí radica el punto principal de la contienda. La ley nos estableció este derecho que tiene una sola limitación, como te decía, que en los casos de urgencia. Y este reglamento, que es una norma infralegal, está extendiendo limitaciones que la ley no contempló. Por lo tanto, eso, a nuestro juicio, es un acto ilegal y arbitrario. Ahora, Juan Esteban, disculpa, ¿por qué podría ser ilegal y arbitrario, por ejemplo, que el Estado, o que en este caso el gobierno, pero que el Estado defina que no va a entregar potencialmente recursos a quienes se nieguen a cumplir con una ley del Estado? Porque en el fondo aquí la discusión es, si le estamos pasando fondos públicos, en el fondo, ¿por qué ellos te podrían negarse? Por 2 razones. Primero, porque la ley regula 2 derechos. El derecho de las mujeres que estén en estas 3 causales a poder practicar un aborto, y además el derecho de poder objetar conciencia a aquellas personas que no quieran practicar esa prestación. Y segundo, el Estado no nos está dando plata respecto de las prestaciones de los abortos. Cada vez que hay una prestación en estos sistemas áncora, te las pagan. Por lo tanto, lo que nosotros estamos diciendo, si yo llego a objetar conciencia respecto de esa prestación en concreto, no me la van a pagar, por lo tanto no hay un perjuicio para nadie. Para el fisco en este caso. O sea, lo que usted dice es que, por ejemplo, si yo me voy a operar la vesícula, ahí el Estado reembolsa a la Universidad Tal cual, Católica. pero si vas a llegar a practicarte un aborto porque estuviste en alguna de las 3 causales, no, obviamente, como no vamos a no vamos a realizar esa prestación, no la vamos a cobrar. Ahora, pero hay una Pero dejando un poco de lado el tema económico, que yo creo que está bastante zanjado por esto, porque
si uno se mete en las profundidades, todo esto está tabulado, existe todo tipo de reglamentaciones con FONASA, etcétera, respecto de cómo se reembolsan estas prestaciones que se van haciendo en estos sistemas áncora. Dejando de lado, existe una norma que es inferior a la ley, que estaría contraviniendo la ley. Cuando la ley se estableció por parte del Congreso y luego calificada por el Tribunal Constitucional como la objeción de conciencia como un derecho y se le establece una sola limitación, el Ministerio de Salud, a nuestro juicio, no puede extender esas limitaciones. Esta es una discusión que está bastante en las páginas editoriales. Carlos Peña ha planteado, hoy día viene de nuevo planteando... Nuevamente respondiendo la carta que le mandó la Ángela Vivanco ayer. De hecho, lo que plantea Carlos Peña, lo dice textual en las cartas del Mercurio, dice, en este caso la UC pretende seguir celebrando convenios de atención ginecológica u obstétrica con el Estado, percibir fondos públicos con ello y a la vez homenajear su conciencia. Mutatis mutandis es como si el desobediente civil aspirara a que su conducta no acarreara consecuencias penales. En otras palabras, la UC pretende ser objetora de conciencia y bajo todos los respectos ser tratada como si no lo fuera. ¿Es tan así, Juan Esteban? ¿Esa es la posición de la Universidad Católica? Ustedes bien saben que es bastante difícil contradecir al señor Peña, porque es un tipo muy, muy ilustrado. Pero en mi humilde opinión, yo creo que el señor Peña no ha leído bien la ley. Esta ley, insisto, tiene dos derechos. El derecho de poder practicarse un aborto en las 3 causales para una mujer que está en esas situaciones y el derecho legal consagrado de poder objetar conciencia. Cuando él señala que estamos desoyendo la ley, a mí me parece que es un despropósito, porque no es así, no estamos desoyendo la ley, estamos ejerciendo un derecho que la ley nos... Pero en eso hay varias interpretaciones. Por ejemplo, la presidenta del Colegio Médico, ella decía que se entiende que el rol del Estado es proteger el acceso y además que la objeción de conciencia tanto personal como institucional es excepcional y debe cumplir con algunas condiciones mínimas. Está bien, pero cuando tú ves el protocolo, te dice, primero, usted que tiene un convenio celebrado, cuando usted es un prestador privado que tiene un convenio celebrado con el Estado y ese convenio incluye prestaciones gineco-obstétricas, usted no va a poder ser objetor de conciencia. La pregunta que yo hago es, ¿en qué parte de la ley se estableció esa limitación? ¿Por qué una norma infralegal, como es este protocolo, va a venir a limitarme un derecho? La Constitución lo establece expresamente, señala en su artículo 19-26 que los derechos no pueden ser limitados en su esencia. En la esencia de mi derecho es poder objetar la conciencia siempre y en todo lugar. Ese es mi derecho. La única limitación es el tema de la urgencia. ¿Por qué me vienen a extender estas limitaciones por la vía de una norma infralegal? Ese es el corazón de nuestro... Ahora, de nuestro recurso. Perdona, un segundo. Y en segundo lugar, nuestro recurso va destinado a lo siguiente. Otra parte del convenio, del protocolo del Ministerio de Salud, señala que hay que presentar una lista bastante exhaustiva de documentación para poder ser objetor de conciencia institucional. Y una vez que uno cuenta con esos documentos, que a mí me parece que no corresponden, nuevamente están extralimitándose respecto de lo que estableció la ley, señala que la oficina a cargo de la bioética del Ministerio de Salud evaluará los antecedentes presentados. Es decir, le da algún grado de discrecionalidad al Ministerio de Salud para ver si efectivamente puedo o no puedo ser objetor de conciencia. Nosotros entendemos que esto es un derecho, que lo podemos ejercer siempre. ¿Por qué? Porque va arraigado en temas que van muy ligado a las convicciones. Ahora, sí, por eso mismo, porque va muy ligado a las convicciones, lo que plantea también el rector Peña, y la pregunta que uno se hace es, bueno, entonces, ¿cómo se dice? Al César lo que es del César, una cosa es los hospitales públicos, otros son la salud privada, y la otra es que recibe fondos del Estado, aunque tú dices que esté normado de acuerdo a cada prestación, pero ¿no sería lo más lógico que la Universidad Católica disolviera sus convenios con el Estado y pueda operar libremente con las objeciones de conciencia que estime pertinente? A ver, eso trae un problema práctico gigantesco. Nosotros, dentro de nuestro rol público como universidad, atendemos en forma gratuita a muchas personas vulnerables de los sectores suroriente de nuestra capital. Y las prestaciones son inmensas, van desde, como decías tú, desde la operación de vesícula, o no tengo idea qué, se quebró un dedo,
hasta temas que puedan ser gineco-obstétricos. Si ese convenio se llega a terminar, el problema va a ser para esa población vulnerable finalmente. Entonces, nosotros decimos, ¿por qué no nos dejan objetar conciencia en este tipo de asuntos que van arraigados a nuestras convicciones y que además, como te lo señalaba, no tiene ningún perjuicio económico para el Estado y podemos seguir sirviendo nuestro rol público respecto de toda la inmensidad de otras prestaciones que se realizan todos los días en beneficio de la gente? Pero entonces, eventualmente, como está hoy día los reglamentos, Juan Esteban, la Universidad Católica, en caso de que perdiera todos los recursos, se vería enfrentada a una situación donde tendría que evaluar incluso una potencial salida del convenio para poder ejercer la objeción de conciencia. Porque lo que entiendo que tú me estás diciendo es que hoy día, como está el reglamento para la Universidad Católica, es prácticamente imposible ejercer esa objeción de conciencia. Sí, lo que pasa es que yo creo que esta objeción de conciencia se tiene que circunscribir a los temas específicos del aborto. Por lo tanto, el resto del universo de las prestaciones yo creo que no están en riesgo. Esa es mi opinión. No, pero hay una discusión de fondo. Igual son en el fondo es como si unos testigos de Jehová estuvieran en un hospital y se negaran a hacer transfusiones de sangre, que era algo porque por creencia no lo aceptan. Entonces, claro, la discusión es hasta dónde una creencia religiosa interfiere en una política de Estado. Primero, no es una política de Estado. Esto es un derecho consagrado en la ley, que es el derecho a la objeción de conciencia. O sea, no es una concesión graciosa que nos dieron ni una paleteada. Esto realmente es un derecho. Fue uno de los temas más polémicos del fallo del Tribunal Constitucional, sí, claro. De hecho. O sea, por supuesto esto se consagró por la decisión del Tribunal Constitucional finalmente. Así es, por lo tanto es parte de la ley. Es decir, hoy día tenemos, sorry que insista, parezco disco rayado, pero tenemos el derecho de la objeción de conciencia. Y para ir cerrando, porque ya se nos acaba el tiempo, Juan Esteban, pero los próximos pasos en materia legal, o sea, judicial. A ver, nosotros el recurso de protección fue declarado admisible. Ayer tuvimos un tema que la orden de no innovar, que es la orden que solicitábamos que se mantenga todo en suspenso mientras se resuelve el fondo del caso, nos fue denegada. Fue una resolución bastante... bastante decepcionante porque nos negaron este derecho sin indicar expresión de causa. Yeah. Sin embargo, nosotros vamos a presentar un recurso de reposición respecto de eso hoy día. Pero se sigue tramitando pero del fondo. Eso es súper importante, el recurso de protección sigue absolutamente vigente. No hay nada respecto de eso. Y ahora vienen todos los pasos procesales normales respecto de la tramitación de este recurso y nosotros creemos que, me estoy aventurando, pero pueden ser dentro de 1 mes y medio, 2 meses, yo creo que esto podría ya estar resuelto por la Corte. Muchas gracias entonces, Juan Esteban Montero, por estar aquí esta mañana. Muchas gracias a usted por la invitación.